Seguramente has escuchado hablar sobre el concepto de la pobreza, pero ¿sabías que la pobreza va más allá del concepto económico? Más allá del título de la pobreza. Analizaremos los diferentes ángulos que la componen. El día de hoy tengo la oportunidad de explicarles el concepto de pobreza. Mi nombre es Sofía Erazo. Bienvenidos. Entendemos por pobreza la falta de medios económicos de una persona. Sin embargo, en el siglo XXI, este término ha adquirido una dimensión mucho mayor, y delimitarlo únicamente al nivel de ingresos no ofrece una visión real de la situación que sufren las personas en la situación de pobreza. Mi nombre es Leonardo Gómez. A continuación, algunos tipos de pobreza. La pobreza absoluta se define como aquella pobreza que se encuentra por debajo de un umbral mínimo de recursos establecidos en base a unos criterios uniformes. Pobreza relativa se define como aquella pobreza que se encuentra por debajo de un umbral relativo de pobreza. Pobreza estructural. La pobreza estructural o pobreza crónica hace referencia a un tipo de pobreza en el que se produce una deficiencia en la sociedad de infraestructura e ingresos. Pobreza coyuntural. En este sentido, es aquella pobreza que basa su medición en la medición de la pobreza monetaria y un periodo de tiempo. Dependiendo del área geográfica. La pobreza rural es un tipo de pobreza que se muestra con gran frecuencia en una gran cantidad de países. Especialmente se presenta en aquellos países que por cuestiones distintas presentan un menor desarrollo industrial. Y la pobreza urbana, que es el tipo de pobreza que se presenta en las ciudades o áreas urbanas. Esta se produce debido al crecimiento de las ciudades, que abarca territorios rurales que presentan menores niveles de ingresos. Mi nombre es Daniel de Luis. Acerca de la pobreza extrema. La pobreza extrema se conoce como la condición en la que se encuentra una familia que presenta una serie de carencias que le impide participar en el conjunto de actividades sociales de la comunidad. Por otra parte, también se encuentra la pobreza infantil. La pobreza infantil se denomina así por el hecho de que se hace referencia a la pobreza que afecta en parte del colectivo de niños y niñas. Se considera pobreza infantil hasta que el niño o niña cumple los 16 años de edad, a la que pueden incorporarse al mercado laboral. La mitad de los pobres son niños. La mujer representa a la mayoría de los pobres en la mayor parte de las regiones y algunos grupos de edades. De la población mundial, pobres de 15 años o más es alrededor del 70%. No tiene ninguna formación o una sola instrucción básica. La pobreza material es el tipo de pobreza que produce cuando las personas que la sufren no tienen acceso a una serie de elementos materiales. En este sentido, elementos como la escolaridad, la renta, el alfabetismo, el empleo, entre otros. En este podcast quiero hacer un paréntesis sobre esta pobreza material. La pobreza material se encuentra mucho en Colombia, ya que se evidencia muchas propiedades, muchas viviendas de las clases bajas y medias en estado deterioradas. También se encuentra un bajo recurso para la educación, que esto afecta mundialmente y de un modo inalcanzable la educación a la pobreza. Por otra parte, tenemos las causas. Son varias causas que se abarcan en este podcast. Primeramente, la pandemia. La pandemia fue una de las causas principales del 2020 que se abarcó, ya que cuando se presentó esta pandemia hubo muchos ciudadanos que se vieron afectados, ya que vivían gracias a un empleo de una estabilidad con una economía no en sueldo mínimo. Por otra parte, también muchos empresarios recayeron porque gracias a la pandemia hubo cierre de totalidad a estos negocios y esto hizo que recayera. Hubo un aumento inalcanzable de la pobreza. Por otra parte, se encuentran los crecimientos de la población. En Colombia se conoce una población bastante amplia
pero poco recurso al momento de la economía. Considero que la planificación familiar es una parte importante de este proceso, porque muchos países cuentan con una gran población joven que prácticamente asegurará un crecimiento rápido y continuado de la población, a menos que la fecundidad registre un declive, que es lo que ofrece la posibilidad del dividendo demográfico. Los estudios muestran que las mujeres con acceso a servicios de salud productiva logran salir más fácilmente. O para concluir, las mujeres que tienen acceso a educación sexual para poder así planificar. Considero que la corrupción también es una causa de la pobreza, ya que la corrupción es uno de los males que pone en jaque a las comunidades del país y hace que la inequidad aumente permanentemente. Y también se ve mucho que en lugares, o más bien en países empobrecidos, los líderes prefieren, una vez recibidas las primeras ayudas, dedicar los nuevos ingresos a corruptelas o pues grandes monumentos para la exaltación de su figura, que enfocarlos hacia la creación de proyectos de estímulo para su economía. La corrupción tiene dos tipos de impacto sobre la pobreza. Uno de ellos es el material. En términos de costo económico, y particularmente este se traduce en una privación de servicios básicos para los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, para quienes están en situación de pobreza o pobreza extrema. Esto porque implica claramente un desvío de fondos que ha de haberse aplicado adecuadamente en el presupuesto nacional. Permitirían implementar servicios para quienes más lo necesitan en términos de salud, educación, subsidios alimentarios y programas sociales. Cuando esos fondos se van al bolsillo de los corruptos, evidentemente se perjudica al financiamiento e impacta en los programas y áreas de prestación de servicios básicos, y eso hace una consecuencia directa para los más pobres. Otra consecuencia es la inmaterial, que se da cuando la corrupción termina afectando a la institucionalidad de un país. Y eso también se traduce en un impacto negativo para los sectores más pobres. Por ejemplo, en lo que ocurre en la policía, la burocracia, los servicios de justicia, que al ser copados por la corrupción provocan también una serie de consecuencias adversas para quienes se encuentran vinculados en la pobreza. Si la policía está corrompida, tratará siempre de usurpar los pocos recursos de los más vulnerables. La justicia no resolverá con equidad, sino a favor de quienes más le puedan pagar. Y bueno, normalmente esto no está al lado de los pobres. Por eso se sostiene que hoy en día la gran corrupción, que es la más cometida por los actores más poderosos en el ámbito económico y en el ámbito político, genera una gran afectación de los derechos fundamentales de los menos favorecidos. A continuación, una de las principales consecuencias de la pobreza. Entre ellas está la esclavitud, ya que las personas con menos recursos, escasos recursos, viven esclavizados por las personas que tienen una mayor poder económico, un mayor poder político, ya que al no tener ingresos suficientes están a merced de las personas con un mayor poder político y económico. Por otra parte, también se evidencia la violencia y delincuencia. Se volvió algo tan cotidiano la delincuencia en Colombia, y esto más que todo se relaciona a la pobreza. Estas personas suelen robar o delinquir a causa
de la pobreza porque tiene deudas, tiene compromisos que tiene que pagar y trata de buscar posibles soluciones no siendo las más favorables. Por otra parte, también se ve la organización mafiosa. Se conocen muchas organizaciones mafiosas dentro de Colombia. Una gran desventaja al momento de querer salir adelante las personas que se encuentran en la clase baja, en la clase media, salir adelante porque esta mafiosa se anda, por decirlo así, robándose robándose el dinero, y también se encuentra los escasos niveles educativos. Se presenta en Colombia un nivel educativo muy no tan estable, porque muchos niños están sin estudiar y esto es lo que ocasiona que a largo plazo haya un incremento de insalariado y esto ocasiona una pobreza mayor. Para añadir, quisiera comentar que la desigualdad y la exclusión son los factores principales que generan el nivel de pobreza que enfrenta el país. Esto desencadena la situación de violencia desbordada y difícil de superar, aunque no imposible. La agresión es parte de la respuesta de un individuo o pues de un grupo social que se siente excluido. Además, somos un país que siempre ha querido resolver sus problemas a través de la violencia. A continuación veremos algunas de las situaciones más importantes a las consecuencias antes dadas. Para comenzar, quisiera decir que la corrupción no se puede eliminar desde la raíz. Somos un país conocidamente muy corrupto y que todas las personas sienten cabeza es complicado. Creo que lo que podría ayudar a este inconveniente de la corrupción es de pronto una mayor transparencia por parte de los ciudadanos y que estos pues busquen ese poder, ese empoderamiento para así lograr un país mejor por nosotros mismos. Por otra parte, se puede mejorar la educación dentro de este país. ¿Cómo se solucionaría? Si se mejorara la educación en los niños, más que todo, en un futuro cercano, estos niños que son ahora van a ser los profesionales y darán nuevas empresas, que esto generará nuevos trabajos y mejoraría totalmente la economía de este país. Otra posible solución hacia la pobreza son los sistemas de saneamiento básico de las personas. Dentro de este sistema debería estar el agua potable, el saneamiento de las viviendas, entre otros. Esto para mejorar el acceso de las familias en extrema pobreza en los municipios y comunidades beneficiarias del programa. Entre las ciudades más desiguales de Colombia, según el índice de Palma y el coeficiente de Gini, son Quibdó, Riohacha y Bogotá. Al contrario, las ciudades con mayor igualdad están Pereira, Bucaramanga e Ibagué. La pobreza de Quibdó cuadriplica a la de Bucaramanga, y así ha sido por muchos años. Con esto concluimos este podcast. Espero haya sido de su utilidad y de su agrado. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.